Muy buenas tardes, me llamo Jason Jones, soy un nuevo estudiante aquí en el programa de español en Minnesota State University. Hoy voy a estar haciendo una introducción general de José Carlos Mariátegui. ¿Quién era José Carlos Mariátegui? Era un famoso socialista peruano que nació en 1894. Su familia, después de nacer, su familia fue abandonada por su papá. Y por eso toda la familia se mudó a la capital de Perú, a Lima, Perú, donde vivió una vida muy pobre, tuvo un niñez muy pobre hasta los 15 años, cuando se mudaron a Huacho. Y en Huacho, en la escuela, tuvo un accidente, sufrió de un accidente que lo paralizó básicamente de la pierna y estuvo en reposo absoluto por casi 4 años. Durante esos 4 años, José Carlos Mariátegui no hizo más nada que leer día y noche. Dicen que leía de todo, todo el día y toda la noche. En 1909 empezó a trabajar en el periódico La Prensa y conoció a varios autores influyentes, particularmente en los campos de anarquismo y socialismo. Uno de esos autores fue Carlos del Barzo, quien lo influyó bastante y junto con él organizó el Comité de Propaganda y Organización Socialistas. José Carlos Mariátegui siempre fue muy orgulloso de ser autodidacto. José Carlos Mariátegui trabajó en la prensa, eso fue donde empezó a escribir profesionalmente. En 1913 fue agregado al equipo de redacciones en la prensa. En 1914 fue cuando publicó sus primeras dos historias cortas y fueron publicadas en una revista. Y básicamente desde ahí no dejó de publicar hasta su muerte a los 35 años en 1930. Eh, Otro ensayo muy importante que él hizo se llama La Razón, y él estaba promoviendo una huelga y criticaba mucho al gobierno. Esto hizo que el presidente de Perú le dio dos opciones: o iba preso o salía del país. Obviamente tomó la decisión de ir a Europa, fue a Italia, donde vivió bajo el fascismo de Mussolini. Eso lo formó mucho sus conocimientos y sus opiniones sobre las sistemas económicas y el marxismo. Cuando regresó empezó a dar lecciones sobre la situación allá en Europa y en Italia y sobre el marxismo y más que todo era un intelectual marxista muy creativo. Estas son algunas ideas que tenía José Carlos Mariátegui. Él opinaba que las revoluciones latinoamericanas no fueron revoluciones, sino que era el salir del poder de España, sencillamente de España, y someterse al sistema de capitalismo encabezado por Gran Bretaña y Francia. Es decir, todavía Latinoamérica estaba bajo el control de otro, pero en este caso ya no era España, sencillamente. No era, en su opinión, una revolución de verdad. Las burguesías habían establecido un pacto colonial que dejaba que los países latinos se quedaban pobres y fuera del poder económico. Reconocía la crisis de la gente indígena y sugería que crearan congresos indígenas para proteger sus intereses. Y él opinaba que la distribución de tierras agrarias era muy injusta. Faltaba falta de igualdad en la distribución de tierras y por eso recomendó que se hiciera una reforma de la sistema agraria en Latinoamérica. A él no le parecía justo que una familia podría tener 800.000 hectáreas y su vecino apenas 5 hectáreas, por ejemplo.
Estas son algunas de las obras más importantes de José Carlos Mariátegui. Eh, el primero fue La Razón, eso fue el ensayo que publicó, que lo hizo ir a Europa, y el otro fue Siete ensayos de la realidad peruana. La importancia de él, era un gran teórico marxista de América Latina que en lugar de someter a Perú a la teoría marxista, utiliza el marxismo para entender a Perú. Y la originalidad de Mariátegui viene del hecho de que fue el primero en Latinoamérica que une el marxismo y el nacionalismo. Esta cotización lo tomé de un video por José Pablo Feynman. Es un video muy interesante que les recomiendo mucho ver, que me ayudó mucho a hacer esto. Me explicó básicamente cuáles eran las ideas más importantes de José Carlos Mariátegui, y les recomiendo mucho. Muchas gracias.